El Señor nos hablaba hoy, ¿verdad?, acerca de que hoy, porque nos acercamos a la mesa de Él, debemos de ponernos a cuentas con Él. Y no es algo que el Señor nos lo diga desde hoy, sino que en su palabra está escrito, ¿verdad? Que cuando nosotros participemos de la mesa debemos de analizar, es un tiempo de reflexión, ¿verdad? De saber cómo estamos delante del Señor, de saber cómo hemos estado durante este mes delante del Señor. Pero leamos lo mejor ahí en la Biblia, porque ahí está en 1 Corintios 11, 27 al 29, dice: entonces, si alguien come el pan y bebe de la copa del Señor de una manera que no va de acuerdo con su verdadero significado, estará cometiendo un pecado contra el cuerpo y sangre del Señor. Por eso, cada uno debe examinar su propio corazón antes de comer el pan o beber de la copa, porque el que come y bebe sin considerar a los que forman el cuerpo del Señor, se condenan a sí mismos. Entonces, mira, la Biblia ahí está bien clarita, ¿verdad? ¿Qué dice ahí? Que si alguien come el pan y bebe de la copa del Señor, y que es lo que hoy vamos a hacer, ¿verdad? Participar del pan y beber de la copa de una manera que no va de acuerdo con su verdadero significado, está cometiendo un pecado contra el cuerpo y la sangre del Señor. Y en el 28 nos dice: por eso, cada uno debe de examinar su propio corazón. Y yo siempre resalto en esto, ¿verdad? De que es cada uno el que debe de examinarse. Yo siempre digo eso porque como humanos, todos los humanos somos buenos para algo, hermano. Para ver la paja en el ojo ajeno, ¿verdad? Es que tal persona está mal. Es que lo que hizo está mal, pero por eso dice, ¿verdad? No vea solo la paja en el ojo ajeno, sino que ve la paja o la viga que tú tienes en tu ojo. Porque criticar a alguien es lo más fácil, hermano. ¿Y quién lo ha hecho alguna vez? Ahorita nadie lo ha hecho, ¿verdad? Pero todos lo hemos hecho. Pero analizarse a uno mismo lo que es lo más difícil. Porque para la mentalidad de uno, a veces uno siempre está bien. Y los que están mal son los demás. Y yo estoy bien porque lo que yo estoy pensando está bien. Lo que yo hice está bien. Los demás son los que están equivocados y confundidos. Pero por eso aquí el Señor nos deja ver eso. Y dice: cada uno debe de examinar su propio corazón. ¿Y cuándo dice ahí? Antes de comer el pan o beber de la copa. Porque el que come y bebe sin considerar a los que forman el cuerpo del Señor, se condenan a sí mismo. Entonces, mira, pasa ya la siguiente. Dice Apocalipsis 19:7: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Sabes tú que algo que el Señor, por lo que el Señor deja la mesa del Señor, la cena del Señor, es para prepararnos? Y aquí dicen que su esposa se ha preparado. ¿Y quién es la esposa del Señor? ¿Quién es? Soy yo, diga. Yo soy la esposa del Señor. Y como esposa, uno se debe de preparar para su amado. Yo no sé, pero los que se han casado saben, más que todo las mujeres, ¿verdad?, que es prepararse para la boda. Yo siempre he dicho eso y aquí se los he comentado. Porque gracias a Dios yo solo una vez me he casado y una vez me casaré. Pero cuando Pastora Anince se iba a casar conmigo, ella buscó, yo siempre la molesto luego
buscó hasta los zapatos. ¿Y quién le mira los zapatos a una novia en la boda si el vestido lo arrastra? No se le miran los zapatos. Se mandan a hacer las uñas de los pies, de las manos, algunas se les miran si no usan guantes. Pero ven cada detalle, ¿o no? A eso voy. Que pagan una persona para que las maquille, otra persona para que les haga un peinado. Y hay personas que están ahí a la par de ella ayudándoles a ponerse el vestido y tanta cosa. Y se preparan de una manera, porque las mujeres son así, ¿verdad? Que les gusta arreglarse, ¿verdad? Uno de hombre, pero por lo menos yo por eso me quito así el pelo, porque así no me despeino. No me tengo ni que peinar, hermano. Pero vamos a esto de que cuando una novia se casa, está por casarse, se prepara. Como les decía, ven hasta el último detalle. Que todo esté bien, y más aún si los adornos. Por ejemplo, decía mi pastora, se echa de ver donde en una iglesia no hay pastoras, porque ellos fueron a una reunión de pastores donde no había pastora. Entonces, ¿quién se iba a encargar de adornar la casa del Señor? Un hombre no tiene ese detalle, ¿verdad? Sino que una mujer ve cada detalle, aunque pongan una mesa, pero le ponen un arreglo de flores, un centro de mesa o algo. En cambio, ahí estaba la mesa y el mantel, y eso era todo, y ningún adorno ni nada, y ella se queda viendo y dice, sí, aquí no hay pastora. Porque las mujeres son bien detallistas. Y nosotros, al ser la amada, ser la novia, nosotros nos tenemos que preparar. Dice que debemos de tener un vestido de lino fino y ¿cómo? Resplandeciente. Tenemos que estar impecables para la venida de nuestro Señor. Entonces, como esposa, como iglesia, nosotros nos tenemos que preparar para las bodas. Yo no sé si usted se quiere casar, pero yo por eso trabajo, por eso procuro que mi vida, yo sé que no soy perfecto, pero procuro ir cada vez avanzando en mi vida, ¿verdad? El cuidarme, el apartarme de muchas cosas. Y por ejemplo, el Señor hoy nos decía que algunos se habían contaminado. Pero ustedes se recuerdan que el domingo pasado creo que fue que les hablé respecto a esto. Y si ustedes ven hoy algunos ni vinieron, porque a lo mejor andan adornando. Fueron a ver algunos hasta pasan la noche en los cementerios, hermano. Llevan comida, la comida que le gustaba al muerto. Llevan traguito, le llevan música. Y la Biblia, Jesús decía ¿cómo es un sepulcro? Está blanqueado por fuera, pero por dentro que hay es pudrición. Porque al final este cuerpo llega a la tumba y ahí se desintegra. Y hay gente que se contamina. Mira, increíble, pero el 31 de este mes, o sea, antier, que fue el viernes, nosotros veníamos de la reunión de pastores de allá de Iztapa y paramos en un lugar a comprar comida cuando empezamos a ver padres e hijos disfrazados y que pasaban para allá pidiendo dulces, para acá y esto y lo otro. Y decía uno, ¿cómo un padre contamina a sus hijos? Con tradiciones paganas, y aunque uno no pueda decir no creo, pero es cierto, a veces los padres son cristianos y meten a los hijos a todo eso y se contaminan. Cuando al contrario, yo espero que tú le enseñes eso a tus hijos, que deben de guardarse para el Señor, que deben de permanecer puros, que deben de prepararse para el encuentro con el Señor, porque yo creo que tú le has enseñado eso a tus hijos, ¿verdad? Que un día Jesús va a volver y que Él anhela llevarnos con Él, pero nosotros debemos de prepararnos. Por eso es que mira, hoy nosotros debemos de hacer un inventario de nosotros mismos, porque ¿para qué sirve un inventario? Un inventario sirve para ver qué tenemos de más y qué ya no nos sirve y qué es lo que sí nos sirve.
Para eso sirve un inventario. Porque mira, ¿cuántos en la casa todavía, por ejemplo, hablando de las mujeres, después vamos a hablar de los hombres, pero cuántas mujeres todavía tienen un montón de trastos en su casa que ni los usan? Tienen un montón de trastos y siempre la misma taza y el mismo plato usan. Y el mueble de los trastos ya todos torcidos o empanzados porque ya no aguantan más peso, pero no lo quieren tirar. Está la taza ya sin la oreja para agarrarlo porque el patojo la quebró cuando lo estaba lavando, pero ahí la tienen. Está astillado el vaso, pero es que ese es el que me gusta. Y tienen hasta mejores tazas, vasos, no, pero es que esa es mi favorita. Y a veces uno guarda cosas que realmente ya no le sirven. Mira, no digamos los hombres, ¿verdad? Por ejemplo, yo a veces, a mí sí me ha tocado que hacer inventario de mi ropa, hermano. Porque a veces uno compra cosas que ni se las pone. A veces, como yo soy así, mero variante en mi peso, ¿ah? Guardaba ropa que decía, voy a adelgazar y ya me va a quedar. Y al contrario, hermano. Difícilmente le vuelve a quedar uno eso de cuando uno tenía 15 años, ¿no? Pero uno te guarda la esperanza de ahí igual. ¿Y cómo tiene la ropa en el ropero? Hecha un molote de cosas que ni usa, y cuando abre no busca hasta el fondo, sino lo que está al frente, y siempre eso se pone. Y cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, hermano. Pero ¿es cierto o no? Para eso sirve un inventario. Para poder sacar, bueno, esto ya no me lo voy a poner, lo voy a tirar, lo voy a regalar o qué sé yo. Porque mira, aquí en Guatemala, como tenemos la bendición de tener pacas, nos vamos a meter a la de Aquetzal y compramos hasta 10 prendas. Y ahí las vamos dejando, y cuando sentimos tenemos un montón de bolsas. Y lo peor, yo he visto, hermano, que dicen, esta ya no la voy a querer. La sacan, la meten en una bolsa y la guardan abajo de las gradas para ver cuándo la van a volver, en lugar de tirarla o regalarla, hermano. Pero así somos los guatemaltecos, ¿verdad? Hay cosas que ya no sirven y ahí las seguimos conservando, ¿verdad? Entonces, para eso sirve un inventario, para poder saber qué es lo que tenemos realmente. ¿Qué es lo que tenemos de más que realmente ya no lo vamos a usar? O ver qué es lo que ya nos sirve. Entonces, ¿cómo prepararse? Pasa ya a la siguiente. ¿Cómo prepararse? Examinándose, pone lo siguiente, examinándose a uno mismo. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo nos podemos examinar a uno mismo? Ponga ahí la siguiente diapositiva. Dice Santiago 2:4. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Mira, algo que nosotros debemos de analizar al hacer un inventario de nuestra vida es cómo está nuestra manera de pensar. Porque aquí Santiago dice que muchas veces venimos a ser jueces, pero por lo regular pensando mal de una persona. Y ahora bien, a veces solo son malos pensamientos, no es que la persona sea así. Y si hay malos pensamientos, yo soy el que estoy mal. Por eso ahí lo primero que vamos a analizar son los malos pensamientos. Pon la siguiente. Dice Génesis 37, 32 al 33. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre. Y dijeron, esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es. ¿Alguna mala bestia lo devoró? José ha sido despedazado. Tú y yo conocemos esa historia, ¿verdad? La historia de José. Y aquí los hermanos, porque el padre envía a José a ver a sus hermanos,
Pero los hermanos es donde lo agarran, lo intentan matar. Uno dice, no, mejor metámoslo en esa cisterna, en un pozo. De ahí pasaron unos mercaderes y compraron a José y ellos lo vendieron. Pero ¿qué fue lo que hicieron los hermanos? Agarraron la túnica de José, la despedazaron, la ralearon toda y la rociaron con sangre de un cordero. Y se la presentan al papá. ¿Y qué fue lo primero que pensó el papá? Mi hijo se murió. Alguna bestia lo devoró, porque los hijos llegaron y le dijeron, solo esto encontramos de José. Y al ver la túnica toda rasgada, lo primero que se le vino a la mente fue que alguna bestia lo había despedazado. Pero mira cómo actúan los malos pensamientos. Porque él, en lugar de enviar, vamos a buscar el cuerpo o algo, no, dice que él entró en un luto y empezó a hacer luto por su hijo que no estaba muerto. Pero la forma de pensar de él, ¿qué fue lo que pensó? Lo peor. Y dijo, se murió. Y es tremendo que a veces con nosotros nos suele pasar esto, ¿verdad? Porque si a alguien le detectan una enfermedad, lo primero que viene a la mente, se va a morir. O me voy a morir. Y empiezan los malos pensamientos. Cuando mira, la Biblia dice que para aquellos que aman a Dios, todas las cosas ayudan a ¿qué? A bien, ¿verdad? Pero a veces nuestros pensamientos nos ganan. Porque rápido pensamos lo peor, rápido pensamos que pasó lo peor. Mira, nosotros que íbamos para Iztapa este jueves, venía el pastor Isaías, que él está en Siquinalá pastoreando, con su esposa, no sé si era un hijo o un miembro de la iglesia, y venía un nieto de él, un nietecito, como ver a Noé, que siempre lo cargan ellos. Pero ellos venían en su pick-up y en la autopista, ahora como están remodelando todo eso de ahí, en la autopista Palín de Escuintla a Puerto Quetzal, hay túmulos. Y paró un camión adelante, atrás venía el pastor Isaías y él paró, pero venía un pick-up a alta velocidad y lo agarró a él y se estrelló en contra del camión. Y el pick-up quedó así, el pick-up quedó inservible. Entonces venía nuestro apóstol a tiempo. Venían otros pastores con él, yo ya había pasado. Pero solo nos dijeron, miren, nuestro apóstol me escribió y dice que el pastor Isaías se acaba de tener un accidente y a la pastora la llevan al doctor y no sabemos mayor cosa. Entonces a nosotros nos pusieron a orar. Y nosotros allá en la iglesia de Iztapa nos pusimos a orar, dirigimos la oración y todo. Pero bendito Dios, no pasó a más. Porque dijeron posiblemente la pastora tenga fractura en el brazo. Y resulta que no, solo fue un golpe. Y de lo aparatoso que fue el accidente no pasó a más. Más que solo el golpe que llevaba la pastora. Y de ahí ellos pues se arreglaron con el seguro y todo, ¿verdad? Hace poco también nuestro apóstol tuvo un accidente, ¿verdad? Ya no les dio tiempo de frenar y se estrelló atrás de un bus. Y le estalló la bolsa de aire y todo, y él solo apenas tuvo un pequeño rasguño aquí. Un hermano que venía aquí a la iglesia, pues nosotros lo fuimos a visitar, también tuvo un accidente en moto. Estaba parado así en un semáforo y uno de un carro no vio que estaba en rojo y lo aventó. Y la moto voló para allá y él por allá, y él solo unos raspones tenía. Y la mamá de este muchacho me decía, yo no supe nada. Él me dijo, me voy a quedar a dormir aquí en el trabajo hoy. Y eso asumía ella. Como a las 2 de la mañana abrieron la puerta de la casa y cuando entraron otros familiares con él, porque no quisieron avisarle a ella. Porque a veces los pensamientos, y saber cómo está, que me voy y hasta se puede enfermar uno, porque así son los pensamientos. Lamentablemente siempre pensamos lo peor, ¿verdad? Pensamos ya se murió, qué saber y qué va a pasar y todo, pero el muchacho entró caminando y todo a su casa y estaba bien, más que unos raspones. Y te digo algo,
Yo por eso te bendigo y te cubro, porque el enemigo está trabajando mucho en accidentes hoy en día. Y te digo por qué, es por la bendición que se acerca en el Congreso. Y eso, con Pastor Aninsi siempre lo hemos hablado. Siempre hay ataques de parte del enemigo cuando viene una bendición. Pero eso solo nos dice que una bendición grande se avecina. Porque, por ejemplo, la otra vez que iba a hacer un evento, siempre a nuestro apóstol más de algo le pasa. Por eso es que nosotros siempre oramos por él y lo cubrimos, porque él, por ser la cabeza, siempre los ataques van contra él, porque en la casa se enferman. La otra vez ustedes supieron que el hijo más pequeño, Jaime José, se murió y de ahí estuvo como 3 minutos clínicamente muerto, le dio un infarto y de ahí revivió. Y ataques así le vienen a él. Esta vez fue su accidente, ese accidente que tuvo. Ahora a los pastores. Y así, por eso es que siempre es bueno estar orando uno por el otro. Pero volviendo al tema, los pensamientos malos así suceden. Y mira, y estamos hablando de esta clase de pensamientos, pero muchas veces debemos de analizar qué tipo de pensamientos tengo yo. Y yo te hago esa pregunta, ¿qué tipo de pensamientos malos tienes tú? Porque a veces es cierto, ¿no?, que le deseamos el mal a alguien que nos ha hecho un daño. Y estoy hablando de pensar, no es que lo hagas, sino que tu mente viene. Y ojalá que le pase algo, que el Señor haga tal cosa y esto y lo otro. Y no estoy hablando de pensamientos así cochambrosos, sino de pensamientos a veces que le deseamos el mal a alguien. Pensamientos que a veces, por ejemplo, aquí, ¿qué es lo que le sucedió a Job? Aquí al papá de José. Él dice que hizo luto y dijo, mi hijo se murió, mi hijo favorito. Y dice que tenía más hijos, lo llegaba a consolar, pero él no recibía consuelo de nadie, porque su forma de pensar era esa. Pensó lo peor, dijo, le pasó lo peor. Y mira cuál fue el resultado de Jacob. Mira, Génesis 37, pasa a la siguiente, 37-34, dice: entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo. Y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y sabes tú que ahí dice muchos días, pero pasaron años y él en luto, guardándole luto a un hijo que todavía estaba vivo. Y es que mira, eso es tremendo, tener pensamientos así, porque ¿qué vida pudo haber tenido aquí este hombre? ¿Qué vida pudo haber tenido si para él era su hijo favorito, José? Y de repente le llevan solo la túnica llena de sangre y él lo primero que piensa: se murió mi hijo. Entonces, ¿qué es lo que leí? ¿Cómo fue que él reaccionó en su forma de pensar ante esta situación? Pensó lo peor. Y a veces nos inundan pensamientos que nos hacen pensar lo peor. ¿Y si pasa eso? ¿Y si pasa lo otro? ¿Y si no? ¿Y si sí me voy a morir? Yo te digo algo, todos nos vamos a morir. Tarde o temprano nos vamos a morir, porque mira, ¿a quiénes todavía les da miedo morirse? ¿A quiénes les da miedo la muerte? Porque ¿qué era lo que decía Pablo? Para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. O sea que para nosotros el morir es una ganancia, es algo mejor. Yo sé que tal vez no te quieres morir, de decir ahorita no, que el Señor me dio unos 100 años más, pero para eso cuídate. Pero si no nos cuidamos ni en lo que comemos, ¿cómo queremos vivir tanto tiempo?
Pero mira, hay personas que viven atadas todavía a pensamientos así, donde dicen, ¿y si me muero ya? ¿Y qué va a pasar con eso? Y en la mente tienen batallas. Y eso no les da paz, no les da tranquilidad. Yo te contaba el caso de una señora que un día, cuando empezó la pandemia, me dijo, ¿y qué va a pasar si yo me muero? ¿Qué va a pasar con mis hijos? Y le decía yo, pues Dios se va a cargar de cuidarlos. Ay, no, pero es que yo y ni siquiera COVID tenía, pero ella ya estaba pensando en morirse. Y eso es lo que le pasó aquí a Jacob. Entonces le quitó la vida. Por eso mira, cuida tus pensamientos. Dice 1 Samuel 24, 4 y 5. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David calladamente, cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Mira, algo que yo te puedo decir es que el diablo siempre va a querer contaminar nuestro corazón con malos pensamientos. Y por eso te digo, a veces los malos pensamientos no solamente son pensamientos cochambrosos, porque eso sabemos que son malos. Desear el mal en contra de alguien y pensamientos así, pero aquí si nos damos cuenta, ¿qué pensamiento le metió ahí el enemigo a David? Donde uno de sus de los guerreros que andaba con David le dice, he aquí que he entregado a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Mira qué es lo que le dice ahí, que el Señor, porque le dice lo que te dijo Jehová. ¿Y sabes tú que eso no se lo había dicho Jehová a David? En ningún momento lo dice. Pero el enemigo utiliza, he aquí dice Jehová, lo que te dijo Jehová. Y Jehová no había dicho eso. Pero el enemigo, mira, él utiliza esos pensamientos para poder contaminar nuestro corazón. Por eso es que tú y yo debemos de tener cuidado de no contaminarnos, lo que el Señor nos decía hoy. No te contamines. Y mira, hoy en día, por ejemplo, yo te he dicho, hay personas que se contaminan en esta temporada. Porque yo decía la otra vez, y suena chiste, pero es la realidad de muchos. Donde dicen, ya llegó el 24, yo sin pisto. No voy a tener para los estrenos. Este año no voy a poder hacer tamales. No voy a poder comprar las uvas, las manzanas. Y mira, ¿cuándo puede comer tamales uno? Cualquier fecha, hermano. Manzanas todo el año venden en el mercado, y uvas. Ropa, no se diga, hermano. Pero como la tradición dice que hay que hacerlo ese día, y peor si ven que los demás se andan estrenando y usted no, y cuando huele por allá ya huele al recado del tamal, ¿no? Ya mira uno que empieza a salir el humo de una casa, ya están cociendo la masa del tamal, y yo ni en cuenta. ¿Y cómo ataca el enemigo ahí? Con pensamientos de tristeza. Y la gente no tengo. Esta Navidad sí va a ser triste. Mira, por eso es que nosotros no celebramos Navidad, hermano. Porque no es un mandato de Dios, ¿verdad? Nosotros no celebramos eso porque no tiene nada que ver con Cristo, ¿verdad? Es más, sabemos que el nacimiento de Cristo no fue ni siquiera en diciembre ni en noviembre. Se cree que fue entre septiembre y octubre que Cristo nació, porque no hay una fecha exacta. Pero la gente sigue en una tradición, ¿verdad? Por ejemplo, los que no comieron fiambre este año dijeron, no tuvimos ni para el fiambre. Si un platito solo cuesta 100 quetzales.
Y mira cómo el enemigo empieza a minar la mente. ¿Y qué es lo que mueve a la gente? Es tristeza. Pero cuando ya empiezan, ya no tardarán en empezar a sonar las canciones en la tele y en la radio, ¿eh? De las campanitas. Y el de aquel que dice, llega Navidad y yo sin ti. El año pasado todavía estaba aquí conmigo en la Navidad. Y mira cómo el diablo empieza, porque eso fue lo que hizo ahí con David. Pero David decidió no contaminarse. Por eso yo te digo, no te contamines, lo que Dios nos decía hoy. Porque yo te decía, lamentablemente la iglesia en esta temporada de octubre para acá empieza a menguar espiritualmente. Y algunos inclusive dejan de asistir a la iglesia. Porque no, aunque usted lo crea o no, más ahora cuando hay convivios en las empresas, hay hermanos que en los convivios, uno no es ninguna, y en los convivios se echan sus traguitos, se ponen bien azules, y ya después del siguiente año vienen a pedirle perdón a Dios aquí, pero se desaparecen 2 meses, 1 mes de la iglesia. Mira, hermano, si yo he dicho, es que tengo que ir por mi canasta, es que si no, no me voy a recibir mi canasta, y van, hermano, pero la condición es que tienen que estar ahí. No, pero yo soy cristiano, pastor, yo solo voy a ir a comerme mi plato de comida y me vengo. Pero mientras está ahí empieza el pie así con la música, ya a cantar las canciones en el convivio. Y cuando sienten ya están contaminados. Pero eso es pura casualidad que lo estoy diciendo, hermano. Mira, hermano, si uno lo ha visto. Llegaba una hermana allá a decir, mire, mi esposo, ya no sé ni qué hacer con él. Lo invitaron al convivio. ¿Y cómo cree que llegó el bonito? Bien bolo, yo no sé ni cómo llegó manejando a la casa. Y él era líder de servidores, hermano. Y entonces dice uno, pero ni los convivios quiere uno, hermano. Porque son cosas que solo sirven para contaminar a la gente. A mis papás le dijeron una vez unos hermanos de la iglesia, le dijeron, vamos ahí en nuestra cuadra hacemos un convivio entre los de la cuadra para convivir, le dijeron. Y los queremos invitar a ustedes, váyale. Cuando llegaron y se bajaron de carro, aquel musicón, y empiezan a pasar entre las mesas que cerveza, que botellas de licor, y eran hermanos de la iglesia, y a eso lo invitan. Entonces yo, como conozco a mi papá, solo dijo, solo comemos y nos vamos, porque el plato de comida así no lo vamos a despreciar. Pero así pasó. ¿Y cómo es que todo se mezcla? Pero ¿qué decía hoy el Señor? No tiene nada que ver la luz con las tinieblas. Pero nosotros, ¿qué queremos? Mezclarlo. No tiene nada de malo. Yo soy cristiano. Yo soy cristiano. Está como aquel que quería ir a evangelizar adentro de un bar. ¿Cómo terminó? Tomando. No mezclemos las cosas, porque mira, el enemigo te va a decir, ¿qué tiene de malo? Y te atacan los pensamientos, ¿qué tiene de malo? La canasta, ahí vienen las uvas, y peor que este año no tener ni para comprar. Como dijo el Señor, como dice la palabra, que por un plato de lentejas venden su primogenitura. Por un bien material quieren cambiar a Dios. Y al final muchos lo hacen. Por eso es que tú y yo debemos de cuidar nuestros pensamientos. No debemos dejar que el enemigo contamine nuestros pensamientos. Primera de Samuel 24:6 dice: y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová,
que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Mira, el enemigo le metió ese pensamiento, pero ¿cuál fue su forma de pensar de él? Que Dios me guarde de hacer algo así. Por eso, mira, ten cuidado y que Dios realmente te guarde de cometer algún pecado, de que te contamines. Porque ¿qué es lo que dicen algunos? Pero si Jesús tomó, ¿qué tiene de malo que me eche una? Y Jesús lo que tomó fue jugo de la vid, era un jugo que no tenía fermentación, que no tenía alcohol. Pero esa es la excusa de quiénes, de los bolos. Porque mira, si por ejemplo alguien no ha tomado, ¿cómo va a decir eso? Pero alguien que ha tomado, el bolo siempre quiere excusas, ¿o no? El que es bolo, hoy es el día del lápiz, vamos a tomar. Hoy es el día de la madre, dicen, vamos a tomar. Y cualquier excusa es buena. Y esa es la excusa de los que son bolos. Pero no, nosotros debemos de cuidar nuestros pensamientos. Cuida tus pensamientos, iglesia, no te contamines. Tú y yo debemos de tener en claro qué es pecado y qué no lo es. Y si estás con dudas, ¿será que esto? No lo hagas entonces, así de simple. ¿Para qué vas a...? Pues yo digo que no. Si no estás seguro, no tienes la palabra a la mano y no sabes, mejor no lo hagas. ¿Para qué vas a estar arriesgándote? Otra de las cosas es el pecado oculto. Génesis 31-32 nos habla de una historia. Y dice, aquel en cuyo poder hallares tus dioses, no viva. Delante de nuestros hermanos, reconoce lo que yo tengo tuyo y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Mira, aquí nos habla de Jacob, de Raquel y de Labán, que era el suegro de Jacob. Raquel era la hija de Labán. Hubo un tiempo donde Jacob le tocó prácticamente que salir huyendo, porque Labán ya era injusto con él y el Señor le dijo, mejor salte de ahí. Pero la esposa, que era Raquel, que era la hija de Labán, el suegro de Jacob, dice que en escondidas llegó y toma los ídolos, o sea, como unas estatuas, unas imágenes que el padre tenía, que era quienes adoraba, y las mete abajo del aparejo del camello donde ella iba sentada. Lo hizo en oculto. Nadie se dio cuenta más que solo ella. Y viene Labán y los persigue. Y a los 5 días dice la Biblia que los alcanza y le reclama eso Labán a Jacob. Y la respuesta de Jacob fue, aquel en cuyo poder hallares tus dioses no viva. Imagínate qué es lo que le dice. No viva, sino que muera. Entonces, ¿verdad? Delante de nuestros hermanos reconoce lo que yo tenga tuyo y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Continúa diciendo en el 31-34, pasa ahí a la siguiente. Y Raquel había tomado los ídolos domésticos, los había puesto en los aparejos del camello y se había sentado sobre ellos. Y Labán buscó por toda la tienda, pero no los encontró. Y ella dijo a su padre, no se enoje mi señor, porque no pueda levantarme delante de ti, pues estoy con lo que es común entre las mujeres. Y él buscó, pero no encontró los ídolos domésticos. Mira, ¿qué fue lo que hizo ahí? ¿Hubo un pecado o no? Y ella lo ocultó. Ahora lo tremendo era lo que yo te decía que Jacob dijo. Entra en mi tienda, busca por todos lados, le dijo a su suegro. Y si encuentras los ídolos, quien los tenga o quien se los haya robado, que muera.
Ahora te digo algo, cuando hay pecado oculto en nuestra vida hay consecuencias. Y uno pensará que porque nadie lo sabe, no va a pasar nada. Pero aquí bastó, mira, una palabra del mismo esposo, porque él ignoraba que su esposa había sido la ladrona y que los tenía abajo del aparejo del camello. Y la excusa fue, es que estoy en mi menstruación, le dijo al papá, y por eso no me puedo bajar del camello, con tal de que no descubriera su pecado. O sea, que ahí ella siguió encubriendo su pecado. Y entonces Jacob le dice que muera. ¿Y sabes tú en qué terminó Raquel? Muriendo, dando a luz un hijo. Al final así fue su muerte. Y toda causa de qué? De encubrir un pecado. De decir, no pasa nada. Y eso es lo más tremendo, que los humanos pensamos que nunca va a pasar nada. Porque podemos tener por años un pecado oculto y decir, ya tengo un año, pues no pasó nada. Ya pasó otro año, pasó esto, pasó lo otro y nadie sabe, pues si no pasa nada. Pero tarde o temprano, el Señor dice que lo que está oculto sale a la luz. O tarde o temprano terminamos viviendo la consecuencia. ¿Por qué? Por ocultar nuestro pecado. Ahora yo te digo algo. Tú puedes decirle a Dios cualquier tipo de pecado que tú estés cometiendo, por muy oculto que sea. Tú lo puedes confesar, porque dice que aquel que confiesa su pecado va a prosperar. Muchas veces nuestra vida no prospera por lo que ocultamos. Y pretendemos seguir viviendo como si la vida no fuera nada, pero al final, así como Raquel termina muriendo, nosotros podemos perder la vida eterna por ocultar un pecado. Y mira, y un pecado oculto puede ser cualquier tipo. Cosas que pasan en tu intimidad, que por ende, por ser íntimo, nadie se va a dar cuenta. Cosas que tú puedes hacer en lo oculto, donde nadie se da cuenta. Cosas que pueden ser pensamientos, pueden ser cosas que tengamos en el corazón. Por ejemplo, el odio. Nadie lo ve. Yo no puedo ver aquí si alguien tiene odio, porque es algo que está oculto en el corazón. Si alguien tiene falta de perdón, yo no lo puedo ver, porque eso es algo que está interno, pero más sin embargo la Biblia dice que Jehová todo lo ve, que Él sí lo sabe. Y por eso es que Él nos llama a ponernos a cuenta. Si yo te decía, cualquier pecado, dice la Biblia, que Él lo perdona. Que Él perdona multitud de pecados. El asunto es cuando nosotros callamos. Mira, tal vez hay pecados que son demasiado íntimos o demasiado deshonrosos para tu vida, que tal vez te da pena decirle a alguien, ministrarte con tu pastor, con tu pastora o qué sé yo, pero puedes venir delante de Dios y decirle, Señor, yo te confieso que tengo eso dentro de mí, confieso este pecado, te pido perdón y ayúdame a apartarme de él. Si te logras apartar de él, pues gloria a Dios, pero si no, necesitas ayuda, por más vergonzoso que sea. Yo no sé si, por ejemplo, un pecado oculto puede ser el robo. Cuando alguien roba, no lo hace a la luz. Bueno, hay quienes que sí lo hacen, ¿verdad? Pero esos ya son descarados, pero estamos hablando del oculto. Si un día tomaste dinero que no lo tenías que tomar, eso es un robo. Nadie se dio cuenta. Pero yo creo que ahí el Señor me bendijo, dicen todavía, porque tenía necesidad. Y es que el enemigo trabaja así, hermano. El enemigo sabe que tú tienes necesidad y te va a poner la tentación enfrente. Yo te contaba que a mí me pasaba mucho, últimamente ya no me ha pasado, pero me daban vueltos de más. Iba a una farmacia, me daban vueltos de más. Iba a la tienda, me tocaba que cuando miraba así la cuenta, mejor me regresaba y entregaba cuentas. Y le decía, mira, aquí me dio de más. ¿Cuánto costaba la medicina? Tanto. Pues yo le pagué con un billete de a 100 y me está dando el vuelto de a 100.
y otro billete de a 100. Y se quedan, ay, sí, de verdad, no, pues disculpe, gracias. Pero ¿qué podría decir aquel que tiene necesidad? Ay, Dios me bendijo que se equivocara el de la tienda. Pero ese es un pecado porque se llama robo. Y uno muchas veces puede callar eso. Pues si nadie se da cuenta. Pero sinceramente, todo pecado va a traer una consecuencia, iglesia. Dice la Biblia que Jehová perdona nuestros pecados, pero no absuelve al pecador. O sea, cada quien va a pagar las consecuencias. Pero peor fuera de que por no confesar no me perdone y de todos modos no salgo absuelto delante de Dios. Es mejor que me perdone, vivir las consecuencias, pero vivir en paz con Dios y poder heredar la vida eterna. En lugar de quedarme calladito, calladita, sin que nadie se entere, sin que nadie se dé cuenta, que al final la paga del pecado va a ser la muerte y la destrucción eterna. Por eso es que mira, no nos conviene estar guardando nada. Por eso el Señor nos da la oportunidad, iglesia. Mira, yo siempre te lo he dicho, cada vez que nosotros venimos a la casa del Señor debemos de venir y ponernos a cuentas. Cuando tú te levantes, ponte a cuentas. Cuando tú te acuestes, ponte a cuentas. Porque mira, hablando de los accidentes, quienes han tenido accidentes en vehículos saben que los accidentes, ¿cómo son? Milésimas de segundo y suceden las cosas. ¿Y qué sucede si en esas milésimas de segundos uno pierde la vida? ¿Qué tiempo le da a uno de ponerse a cuentas? Nada, hermano. Nada. Nada nos da tiempo, hermanos. Y por eso digo, quienes hemos tenido accidentes, yo he tenido accidentes, no le da tiempo a uno de ni decir, ahí te voy San Pedro, ¿eh? Pero nada, hermano, uno no le da tiempo. Y imagínate, y tú guardando eso. ¿Qué pasó con tu vida si el Señor te la quita así en un abrir y cerrar de ojos? ¿Qué va a suceder? ¿Hacia dónde vamos a parar? Pasemos al siguiente. Otro punto de analizar es hablar de más. Dice Santiago 3:5 al 6. Así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. Mirad qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua es puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. Es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Mira, la Biblia dice que la lengua es el miembro más pequeño de nuestro cuerpo, pero que tiene la capacidad, es en otra versión, que dice que tiene la capacidad de incendiar todo un bosque. Y me llama la atención porque esta versión dice, el infierno inflama, es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Imagínate. ¿Cuántas veces el enemigo ha encendido nuestra lengua? ¿Cuántas veces el enemigo, mira, como dicen, es que, dice uno, aquí lo tengo en la punta de la lengua para decirlo. Y hay veces que hay quienes que sueltan esa lengua, hermano. Y trae grandes consecuencias, porque ya después, ay, ¿por qué hablé? ¿Por qué dije eso? Y es tremendo que mira, dice ahí que es un mundo de iniquidad nuestra lengua. La lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. Y puede incendiar todo un bosque, puede contaminar todo nuestro cuerpo. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué es lo que contamina el cuerpo? ¿Qué es lo que nos contamina? ¿Lo que sale o lo que entra? Lo que sale. ¿Y por dónde sale?
por esa lengüita que tenemos ahí. ¿Cuántas veces nos hemos contaminado nuestra vida por hablar de más, por hablar cosas que no tenemos que hablar, por dar opiniones? A veces ni siquiera nos están pidiendo una opinión y nos metemos y contaminamos, nos metemos cosas que nadie nos está metiendo, pero como somos comunicativos, ¿no? Y ahí nos metemos. Mira, Génesis 31:24, siempre con la historia de Labán y Jacob, dice: y vino Dios a Labán, arameo, en sueños aquella noche y le dijo: guárdate guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Porque Labán iba con todo, hermanos, atrás de Jacob. Y esa noche, antes de que encontraran a Jacob, dice que Dios se le aparece a Labán. Recuérdate que Labán adoraba a otros dioses. Pero se le aparece Jehová en un sueño y le dice: guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. ¿Pero qué es descomedidamente? Pasa ya a las siguientes dos. Dice que desconsiderado, grosero, irrespetuoso e irreverente. ¿Y cuántas veces nosotros actuamos así? De esa manera, con nuestra lengüita. Mira, hermano, si entre esposos, ¿cuántas veces nos maltratamos? Nos tratamos mal. Algo me cae mal de mi pareja, ¿y qué es lo que hacemos? No me va a decir que se pelea usted muy cristiano. ¿Qué le dicen? Entonces que Dios te bendiga. Que te bendiga más a vos. Porque hay unos cristianos que así se pelean, ¿va? Pero dice ahí que es descortés. Cuando estamos peleados, ¿cómo le hablamos a nuestra pareja? ¿De una buena manera? ¿Somos descortés? ¿Somos desatentos, inconsiderados, desconsiderados? ¿Somos groseros, irrespetuosos, irreverentes? Y recuérdate que estamos hablando de qué es lo que nos contamina, lo que sale. Y muchas veces nos contaminamos por lo que está saliendo de nuestra boca. Mira, por eso en Génesis 31:24 dice, ahí siendo en esta otra versión, dice: pero esa misma noche Dios se le apareció en un sueño a Labán el arameo y le dijo: cuidado con amenazar a Jacob. Porque ¿cómo iba Labán? Iba bravo. Porque cuando se le apareció, cuando logró encontrar a Jacob, dice que le dijo, tú lo puedes leer en la Biblia, le dice: ¿por qué saliste así sin decirme nada? ¿Por qué te fuiste? Te llevaste a mis hijas, te llevaste a mis nietos, te llevaste mi ganado, hasta eso le dice, y cuando no era ni de él. Si tú me hubieras dicho, yo te hubiera despedido, hasta una fiesta hubiera hecho. Pero Labán iba enojado, pero había sido una orden de parte del Señor, que él tenía que salir así. Entonces, por eso es que el Señor se le acerca y le dice: cuidado con que le hables mal a mi siervo. Cuidado con hablarle mal. Y mira al que tienes a la par de ti. Pero míralo, pues, no me mires a mí. El que está a la par tuya es un siervo y es una sierva del Señor. Por eso nunca le hables mal. Nunca le hables de una manera grosera. Porque mira, eso es contaminarte. Eso es contaminarte. Porque, como te digo, Labán iba enojado. Pero Jehová se le aparece y le dice: cálmate. Ten cuidado, no insultes a mi siervo. No le faltes el respeto. No le hables de una manera desconsiderada. Ahora yo te digo algo.
Tú que eres casado, el que está a la par tuya, el que vive contigo es un siervo y es una sierva de Dios. Debemos de tener cuidado cómo nos hablamos. No esperes a que Dios se te aparezca en un sueño, te lo diga, porque aquí te lo está diciendo hoy. Y más aún los hijos hacia los padres y los padres hacia los hijos. ¿Cómo debemos de tratarnos? La Biblia dice que debemos de tratarnos con palabras suaves. Mira, hermano, si la Biblia dice, por ejemplo, si una mujer es creyente, dice, y su pareja, su esposo, no es creyente, ¿cómo debe de ganárselo? Amenazándolo, que tiene que ir a la iglesia. Sí, hermanos, porque hay veces que hasta le dicen las esposas, si no vas hoy a la iglesia no hay fiesta, les. Y ponen restricciones, hermano, pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que con palabras suaves se gana uno a su pareja, no peleando. Pero ¿qué es lo que hacen muchos? Pelear, enojarse, amenazar. Cuando no debe de ser así. Por eso es que no te debes de contaminar. No debes de contaminar. Porque mira, recuérdate que el Señor nos está hablando de no contaminarnos. El Señor hoy nos perdona, nos limpia. Pero tú y yo tenemos que tener ese cuidado de no seguirnos contaminando. Si no, qué chiste, ¿verdad? Sí, Señor, límpiame, ya no quiero. Y al salir de aquí maltratando a todos. Peleando con el de las tortillas porque le dio las tortillas tuyas a otro. Y no es así, debemos de cuidarnos. Recuérdate, por eso el Señor nos hablaba del Espíritu Santo hoy, ¿verdad? Y que nuestro cuerpo, ¿qué es? Es el templo y morada del Espíritu Santo. Y si contaminamos con lo que hablamos, estamos contaminando el templo y morada del Espíritu Santo. Algunos se contaminaron hasta con lo que comieron, hermano. Porque eso debe entender hoy la palabra. No sé a quién Dios le habló que comió fiambre. Pero bueno. Pero yo comí fiambre del blanco, pastor, más. Ya cayeron. Termino esta mañana, dice 1 Corintios 11:25. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. 1 Juan 2:1 y 2 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Tú y yo tenemos la bendición de hoy de participar de la copa, que es el nuevo pacto en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero la Biblia aquí dice en 1 Juan que si nosotros hemos pecado, que nunca te olvides que tenemos un abogado. Eres el que aboga por ti. ¿Sabes cómo es esto? Cuando viene el acusador, porque la Biblia al único que llama acusador es a Satanás, que es el que acusa a nuestros hermanos, dice la Biblia. Y viene, alguien comete un pecado. ¿Qué es lo que hace? El enemigo empieza a acusarte. ¿Cómo vas a hacer eso si acabas de pecar? ¿Cómo venís ahora a la iglesia como si nada si acabas de cometer un pecado? ¿Cómo vas a participar de la mesa y empieza a acusar? Pero es ahí donde entra el abogado, Jesucristo. Y entonces, aunque el enemigo esté acusando a una persona, Cristo aboga. ¿Y qué es lo que dice él? Padre,
perdónalos. Yo di mi vida por él, perdónalo. No le tomes en cuenta ese pecado, porque yo ya pagué por ese pecado. Y él está intercediendo por nosotros. Y él pide esa misericordia delante del Padre por cada uno de nosotros cuando nosotros pecamos. Porque no se te olvide que hay alguien que te acusa. Pero la Biblia dice en Apocalipsis que el acusador ya ha sido arrojado, ya ha sido vencido. Así que no le des oportunidad al enemigo cuando venga a acusarte. Recuérdate que tienes un abogado, que eres el que te defiende, el que intercede por ti, el que te pide perdón, el que pide perdón, el que cuando tú pides perdón, él está ahí para que tú puedas reconciliarte con el Padre. Así que hoy te pido que te pongas sobre tus pies y podamos participar de la mesa del Señor. Yo sé que ya pedimos perdón porque la administración de la palabra profética fue esa, ¿verdad? Y aprovechamos esa palabra para poder pedir perdón. Pero yo creo que el mensaje es la complementación de la palabra profética, porque aquí nos dice que no nos contaminemos, que cuidemos esa limpieza que el Padre ha hecho en nosotros.